tenim l'orgull de poder comptar amb el Carlos Taibo. Ell és expert en diversos temes, ha tractat l'anarquisme a Rússia, ha tractat el feixisme des de diverses perspectives, el tema del moviment llibertari, i bé, nosaltres doncs, pretenem començar unes jornades que es pretenen, si la cosa va bé, doncs, trimestrals més o menys. I bé, doncs per començar doncs ens vam posar en contacte amb el Carlos Taibo i bé, doncs en seguida ens va contestar molt amablement i es va mostrar disposat a col·laborar amb nosaltres i bé, doncs estem molt contents de poder comptar amb la seva presència avui aquí. Muy bien, pues Carlos, bienvenido. Preguntarte en primer lugar, bueno, hoy vienes aquí a hablar de ecofascismo, ¿vale? Es uno de los muchos temas que tú tocas como escritor y también como profesor universitario. ¿Qué es el ecofascismo? Bueno, yo sé que el término resulta moderadamente sorprendente. El prefijo eco solemos asociarlo con realidades saludables. Lo que me interesa subrayar es que a los rasgos tradicionales de siempre que conocemos de los fascismos, conviene en el momento en que estamos agregar otros que nacen de cierta conciencia ecológica dentro de los propios fascismos que hace que estos últimos, lejos de ser más benignos, por conscientes, sean más peligrosos en la medida en que van incorporando muchos elementos de agresión medioambiental y de proyecto al servicio de una reducida minoría de la población que disfrutaría de recursos cada vez más escasos. Creo que este es el meollo de la propuesta ecofascista. Hablas de cierta conciencia, pero ¿qué tipo de conciencia? No rebajaría el vigor de esa conciencia. Yo creo que los estamentos directores del planeta, subrayo que no estoy hablando de la extrema derecha, estoy hablando de algunos de los circuitos de poder más connotados, son cada vez más conscientes de lo que significa el cambio climático, el agotamiento de las materias primas y las agresiones contra la diversidad. Lo que ocurre es que su respuesta, lejos de encarar estos problemas, lo que propende es a reducir las posibilidades de vivir para que una escueta minoría de la población planetaria consiga salir adelante. De la mano, o por lo demás, y por utilizar una comparación que creo que aclara el panorama, de políticas que recuerdan poderosamente a las de las potencias coloniales en los países del sur. Y hay también un cierto blanqueamiento porque se supone que al explotar determinados recursos naturales eso tendría que beneficiar a la población de esos países tan faltos, ¿no? de ese tipo de riquezas. En cualquier caso, ¿qué es lo que al final pasa? Bueno, lo que al final pasa es que se ratifica la condición del intercambio desigual, de la explotación de las poblaciones de esos países. Me parece que en realidad no estoy inventando nada nuevo cuando hablo de ecofascismo. Estoy sugiriendo que muchas de las tramas en el planeta contemporáneo no obedecen a la lógica natural de los fascismos del periodo de entreguerras, sino a una conciencia, lo repito, por los estamentos directores de lo que significa la crisis ecológica y sus secuelas. Ponnos algún ejemplo que nos pueda guiar actual de esas prácticas y de esas políticas. Bueno, pues pongo un ejemplo de carácter menor, pero que creo que nos sitúa psicológicamente en este escenario. En muchas de las ciudades sabéis que se han arbitrado medidas encaminadas a proteger los centros históricos porque están muy contaminados. Cualquier persona sensata dirá que esas medidas son razonables, que son lógicas. Lo que ocurre es que cuando uno analiza las medidas precisas descubre que tienen una condición de clase muy visible. ¿Quiénes van a poder acceder a esos centros históricos? Quienes disponen de automóviles, de vehículos de reciente producción, comúnmente muy caros, y en cambio quienes no están en esa condición se van a ver permanentemente marginados. Situemos esto en el escenario planetario, lo que es metafórico y lo que tiene un relieve limitado de la mano del ejemplo, pero recordemos también que por detrás está la trampa derivada de certificar que el problema existe. Es cierto que los centros de las ciudades están hipercontaminados. Lo que resulta es que la respuesta obedece de nuevo al propósito de ratificar situaciones de privilegio. Pero esto, en cierto modo, también viene un poco a poner en cuestión determinadas prácticas ecologistas, ¿no? Que también en ámbitos occidentales y más progresistas se han aceptado como las mejores, ¿o no es así? Bueno, yo no lo veo, aunque habría, claro, que precisar de qué tipo de prácticas ecologistas estás hablando. No sé en qué estás pensando de manera más precisa. Bueno, pues estoy hablando, pues lo mismo que tú has dicho, por ejemplo, del tráfico, Eh, pues el defender pues que eh. haya menos Bien, contaminación, claro, pero al mismo claro, tiempo sí que es claro, cierto que pasa lo de los claro. coches, ¿no? Cuando la ecología
no se complementa, no se funde con la lucha social de siempre, y cuando no se funde con la lucha colonial de siempre es un proyecto vacío que puede responder a razones objetivas, respetables, pero que en modo alguno está modificando las reglas del juego. Estamos además en un tiempo de negacionismo. ¿En qué punto, digamos, están hermanados estos negacionismos con estos ecofascismos? Yo debo subrayar que cuando pienso en el ecofascismo no estoy pensando en la extrema derecha. La extrema derecha es comúnmente negacionista. Hay sus excepciones. Niega que exista el cambio climático, en su caso afirma que no tiene un origen humano, niega que se estén agotando las materias primas energéticas. El ecofascismo no es un proyecto negacionista. Parte antes bien de la certificación del relieve de esos problemas. Me importa subrayar esta dimensión. Estoy hablando de algunos de los principales centros de poder político y económico, y no de la extrema derecha, aunque admito que la expansión de la extrema derecha es tal que va alcanzando esos centros de poder político y económico, de tal manera que la distinción tan clara que estoy trazando ahora, igual en el futuro inmediato va perdiendo algunos de sus perfiles de claridad. Ahora hay unos cambios en el mundo que también, aunque tú lo desvincules de la extrema derecha, pero que es verdad que la extrema derecha o la derecha sí que está avanzando. Ahora mismo en Estados Unidos, un presidente que es pro petróleo, por ejemplo, ¿no? En contra de otro tipo de energías. En cualquier caso, el mundo tal como evoluciona, ¿en qué sentido, según tú, en relación al tema que vienes hoy a exponer? Hablo de Occidente, ¿eh? Evoluciona hacia un caos general, aunque en este caso hay una discusión abierta. Ese caos es un caos premeditado, generado de manera precisa, buscando determinados objetivos, o es el producto de la condición del capitalismo contemporáneo, que remite directamente al caos. Este segundo horizonte no es en modo alguno desdeñable. Yo he dicho muchas veces que no debemos partir de la certeza de que el capitalismo es un sistema omnipresente, omnipotente y omnisciente. En su lógica cotidiana muestra muy a menudo su incapacidad para resolver sus propios problemas. Cuando yo estoy hablando del riesgo de un colapso general, estoy sugiriendo que el sistema que genera ese riesgo, el capitalismo, no está funcionando ni siquiera conforme a sus propios intereses. Y creo que esto es lo que se revela a través de la figura de Trump, que, por cierto, no acaba de ser un negacionista tampoco. El Trump empeñado en comprarle o en ocupar Groenlandia a Dinamarca es alguien plenamente consciente del agotamiento de recursos básicos, de tal forma que su negacionismo es muy sui generis. ¿Y España, el gobierno español, cómo actúa? Vuelvo a la carga con lo de que el ecofascismo, tal y como lo concibo, es un proyecto de los estamentos directores. Esto significa que tiene uno que prestar mucha atención a la deriva de las fuerzas políticas liberales y socialdemócratas. La relación entre la socialdemocracia y el expolio ecológico y económico del planeta me parece evidente y no deberíamos olvidarlo, porque bien podemos encontrarnos con la sorpresa de que, concentrando toda nuestra atención en la extrema derecha, estemos blanqueando otras fuerzas políticas que no son tan radicales en su discurso externo, pero que sin embargo acaban por desplegar medidas muy similares a las que reivindica la extrema derecha. Carlos, te planteo un tema que nosotros tenemos aquí cercano presente, el aeropuerto del Prat. Hay una gran discusión por una necesidad que hay de ampliación por temas puramente económicos, porque ya llega a su límite de pasajeros, 55 millones hoy se hacía público de pasajeros, y entonces parece o están planteando como una necesidad que se tiene que hacer sí o sí una ampliación, pero resulta que hay por medio unos riesgos medioambientales, porque hay unas lagunas, unas zonas con especies protegidas, etcétera, e incluso un patrimonio arquitectónico que, bueno, que en cierto modo pues se plantea que si no se amplía es como una ruina económica, si se amplía es una ruina ecológica. Eso también es una práctica, digamos, que entraría dentro de esos ecofascismos de los gobiernos y las altas esferas, como tú dices. Puede entrar. Creo que lo que hay por detrás es una sumisión franca de los políticos a los intereses de empresas privadas. Pero en este caso conviene discutir el propio fundamento económico de esa ampliación. Mi impresión es que vamos a asistir a un crecimiento en los precios de los combustibles fósiles y a una reducción dramática en los desplazamientos en avión, con lo cual la ampliación del aeropuerto de Barcelona como la ampliación del aeropuerto de Madrid me parece que van contra natura, que son procesos manifiestamente innecesarios. Si a eso agregamos lo que has mencionado en lo que respecta a la dimensión ecológica de la cuestión,
tendremos motivos más que sobrados para oponernos a esas operaciones, que subrayo una vez más, lo que tienen por detrás son los intereses especulativos de un sinfín de grandes empresas. Ya para terminar, ves que tienes una importante audiencia hoy que han venido a escucharte. Un poco el mensaje que les darías a ellos o a la gente que pueda ver este vídeo o este audio a través de nuestra radio, ¿cuál sería? Que prestemos atención, tú lo has señalado bien de la mano de alguna de tus preguntas, a esos procesos subterráneos que parecen manifiestamente sanos, justificables, lógicos y que por detrás ocultan estrategias de dominación que son las de siempre. ¿Y hay manera de luchar contra eso? Organizarse, discutir críticamente y actuar. Pues muchísimas gracias por atendernos. Venga. També a tu, Eduard. Gràcies.